Bienvenidos al Fútbol de Lucho. Ya sabéis, un lugar en el que hablar de una forma distinta y muy personal de fútbol y de todo aquello que le cuelga. Un saludo muy cordial de quien nos habla, Luis Ángel Herrera. Bueno, he de pedir perdón, en primer lugar porque llevo varios días sin grabar y especialmente porque quería hacer este vídeo antes de lo que tanto mis obligaciones personales y laborales me lo han permitido, pero bueno, más vale tarde que nunca y aquí estamos para dar un poquito de caña y para reírnos un poquito y para hacerte también reír si es que hay alguien ahí al otro lado. Bueno, el pasado domingo pudimos asistir, más que asistir, pudimos viajar en el tiempo a aquella época felizmente pasada de esas asambleas, esos congresos a la búlgara del Partido Comunista Soviético, y que por desgracia a día de hoy pues se pueden seguir viviendo, por ejemplo en Corea del Norte, con esos congresos de idolatría al líder. Nos estamos refiriendo a la Asamblea General de Compromisarios o al ritual de adoración perpetua al Señor Tenebroso. Es decir, como digo, la Asamblea de Compromisarios del Real Madrid. Si hasta la fecha aquí siempre hemos dicho que el rey de los hipócritas es el director del partidazo de COPE, Juanma Castañazo, hay alguien por encima de él en lo que a nivel de hipocresía se refiere, y ese no es otro que el presidente del Real Madrid, el señor Tenebroso. Está encantado de conocerse, cosa esta que no es novedad, y como en el Real Madrid y en todo su entorno la capacidad de autocrítica es inexistente, este individuo se permite rebuznar todo tipo de sandeces, mentiras e hipocresías sin que nadie le rebata, y mira que sería sencillo. He visto en varios fragmentos el discurso completo de este ser. Me encanta el principio cuando habla de que han logrado formar una gran familia, la gran familia madridista, la familia, para el Corleone de la Castellana y para cualquier otro activista del sindicato del crimen. Todos sabemos que la familia es un término que está por encima de todo, pero por si acaso el señor Tenebroso lo recuerda en varias ocasiones. No hay por dónde coger toda la cantidad de mentiras, sandeces, hipocresías que este señor soltó en hora y pico de discurso. Pero vamos a intentar comentar algunas de ellas, porque para comentar todo verdaderamente no tendría tiempo. Pero aún así lo vamos a intentar. Ya sabéis que hasta hace unos días, por una cuestión muy sencilla llamada Superliga, el FC Barcelona pues era un club amigo. Y debíamos de ir dados de la mano con ellos. Al menos eso respondía el señor Tenebroso a un pobre desgraciado compromisario que le preguntaba por el tema Negreira hace escasamente un año. La cosa ha cambiado. La opinión ha cambiado.
Pero parece ser que es por un ataque de dignidad que al señor Tenebroso y a la entidad que él preside le ha entrado por el caso Negreira. Nada más lejos de la realidad. Este individuo se ha quedado en las últimas semanas completa y absolutamente solo. Él y el invento de A22, llamado Superliga, porque la última pata que le quedaba al banco y que lo sostenía, que era el Fútbol Club Barcelona, ha decidido que mejor con la UEFA y los favores que éste le realiza al Trampes, que ir de la mano de una competición que de momento no es más que humo y que creo que los que amamos el fútbol continuamos teniendo la esperanza de que esto sea así. Bueno, pues al señor Tenebroso le ha salido la vena negreira. Y siendo cierto que es uno de los mayores escándalos de la historia del fútbol español, no es nada nuevo, ni es algo que el Real Madrid no haya inventado con anterioridad, porque los cimientos del caso Negreira, o la antesala, por así decirlo, del caso Negreira, el misógino de Almansa, más conocido como Santiago Bernabéu, desde luego que lo superó y con creces, cuando su directivo Raimundo Saporta le dijo que necesitaban un gerente, y este señor no tuvo mejor idea que traer a Antonio Calderón, que era el individuo que mandaba en aquel entonces en los árbitros en España. Ahí no hay ningún escándalo, ahí no pasaba nada. Eso no es el mayor escándalo de la historia del deporte, no. Ya comentamos aquí en esa lección que le dimos a la cucarachilla mediática más conocida como Juanma Rodríguez, el caso Plaza. Este señor que presidió en diversas épocas el Comité Técnico de Árbitros y que en una de ellas dijo textualmente que el Fútbol Club Barcelona jamás ganaría una liga mientras él fuera presidente de los árbitros. Y vive Dios que estuvo a punto de cumplirse, salvo por aquella liga perdida que el Barcelona ganó en los años 80, creo recordar que con Terry Venables. Pero esto forma parte del pasado. Esto como cuando el gobierno habla de Franco, que todo el mundo sabe que cualquier mañana se le puede uno encontrar leyendo el ABC en el Parque del Retiro. Estos temas son del pasado. Nada tienen que ver con la actualidad. Tergiversan, manipulan y ponen en tela de juicio todos y cada uno de los títulos conseguidos por el Fútbol Club Barcelona en la época Negreira. Fijaros que yo me imagino que si uno tiene el valor de cuestionar la limpieza y la legalidad de una competición, eso supongo que incluye también el hecho de cuestionar los títulos que ellos mismos han ganado, que no recuerdo, en esa época han sido varias ligas, alguna que otra Copa del Rey, alguna Supercopa, pero el tema es cuestionar los conseguidos por el Fútbol Club Barcelona, que, y mira que me duele decirlo, como aficionado al fútbol, después de el Milán de Saki, cuya camiseta tengo hoy a bien vestir, pues el Fútbol Club Barcelona de aquella época, creo que probablemente podamos estar de acuerdo en que, si no el mejor, es uno de los mejores equipos de la historia. Pero todo fue gracias a Negreira. Las humillaciones que el Fútbol Club Barcelona le infringía, tanto en su estadio como en el Bernabéu, año tras año, primero con Rijkaard, después con Guardiola, luego con Luis Enrique, fueron cosa de Negreira. Los actos terroristas de Pepe, partido tras partido, eran cosa de Negreira. Todos los robos que vimos semana tras semana
Y me vienen a la cabeza tantos y tantos penaltis, pero especialmente uno que se le tangó al Elche. También eran culpa de Negreira, en fin. Luego también viene a decir al hilo de esto que estarán de acuerdo conmigo en que el caso Negreira debería haber causado un cambio radical en las estructuras arbitrales y federativas españolas. Y uno se tiene por lo menos que reír cuando resulta que el único árbitro de esa época, en la época de Negreira, que trabaja en un club, es el señor Mejía Dávila, que es delegado de campo del Real Madrid. Esos son los cambios en las estructuras arbitrales que este individuo quiere tener, porque lo hemos dicho mil veces. Olvidaros, por mucho que los mortífagos que se ponen delante de micrófonos o de folios en blanco os digan, el señor Tenebroso no quiere cambiar la estructura arbitral, no quiere mejorar la estructura de la liga, no quiere que vaya bien el fútbol español y el fútbol europeo, lo que quiere es controlarlo. Le importan tres narices el monopolio de la UEFA. Él quiere su monopolio, porque él lo quiere controlar, porque él no tolera que pueda haber algo a su alrededor que no controle. Y de ahí ese estallido y ese pataleo, ese contra todo y contra todos que se ha marcado el señor Tenebroso delante del equipo de felación sincronizada llamada Asamblea de Compromisarios. Habla de la Superliga y viene ahora diciendo que va a denunciar a la UEFA por no sé cuántos miles de millones de euros. Y esto es una demanda sin ningún tipo de recorrido y sin ningún tipo de contenido. Ya que resulta que es una demanda que va sobre algo intangible. No había ningún contrato firmado. No hay ningún incumplimiento de ningún acuerdo, porque no había nada firmado, era todo humo, como lo sigue siendo, de un fondo de inversión americano que decía que iba a pagar no sé cuantísimos miles y miles y miles de millones, que nadie explicó de dónde iban a salir, que nadie sabía cómo iban a funcionar, y que por no tenerlo tenía ni árbitros. Pero está muy bien la portada de esa denuncia que dice que va a presentar lo que ha presentado, pero que no va a ir a ningún sitio. Y él lo sabe. Pero que la realidad no te estropee un buen titular o una buena noticia. Viene a hablar también de sentencias judiciales que ahora tiene a su favor, que le tienen que indemnizar por no sé cuántos millones por el tema de los parkings o por el tema de no sé qué parcela de las tablas, y que él todo lo hace pensando en el bien del fútbol español y en el bien de Madrid, de la ciudad de Madrid y de la comunidad de Madrid. Y hay quien se lo cree. Y hay quien dice que como, mira, hemos tenido una sentencia favorable, eso quiere decir que van todos contra nosotros. Hombre, no vamos a entrar en los entresijos de cómo llegan las sentencias favorables al señor Pérez. Porque vivimos en un país en el que todos criticamos a los políticos corruptos, sean del lado que sean, pero a muchos se les llena la boca de loas al mayor corruptor que existe en España, es decir, el señor Tenebroso. Este ya sabemos de dónde viene. De aquel invento abyecto que resultaba ser la UCD, formada por personajes que de la noche a la mañana pasaron de llevar la camisa azul o el traje de pana con la chapita del Partido Comunista a ser demócratas de toda la vida. Ahí estaba este señor. Ahí estaba este señor. Es una cosa parecida a Jiménez Los Santos. Marxista convencido, pero de los de Groucho Marx. Estos son mis principios, pero si no le gustan, tengo otros.
Uno se tiene que reír cuando le escucha decir que el Real Madrid es y será siempre un club solidario y nunca va a fallar a aquellos que más nos necesitan. Es fabuloso oírle decir que debemos seguir llevando a los más vulnerables de nuestra sociedad, las lágrimas introducidlas vosotros, especialmente a los niños y niñas que están en riesgo de exclusión social. En ello nos volcamos para que sientan nuestro apoyo y nuestro cariño. A 200 euros la camiseta. Pero oiga, nadie se lo reprocha. Este tío habla de solidaridad con los más desfavorecidos y se viene a quejar del precio del fútbol en televisión cuando resulta que comprar un trapo en su estadio, en la tienda de su estadio, no baja de 200 euros, o ir a ver un partido contra un equipo normal y corriente de la competición liguera, no baja de 90 o 100 euros la entrada. Es que les mea y dice que está lloviendo. Y ellos se lo creen. Y además abren la boquita para recibir el preciado manjar. Llora por las lesiones en una parte de su discurso y dice que vienen por una enorme carga de partidos en un calendario que cada vez es más dañino para la salud de los jugadores. Y este tío quiere meter más partidos. Este quiere meter una competición que sea como otra especie de liga. Y quiere meter más partidos. Pero viene hablando de la quebradiza salud de los jugadores. Que con este calendario tan demoníaco, parece ser que es lo que termina con... que es lo que hace que su equipo no gane títulos. Eso, Negreira. Tenemos ahí un comodín, tanto para el éxito como para el fracaso. Es verdaderamente, y en este caso me dirijo a los mortífagos, es decir, a los que se hacen llamar periodistas, cuando tiene la poca decencia y tiene el valor de quejarse de los medios de comunicación, decir que hay medios de comunicación que reciben dinero de la Liga para criticar al Real Madrid. Ahí está el caso, por ejemplo, de Relevo, ¿no? De ese medio de comunicación. Fijaros hasta qué punto están vendidos miserablemente todos estos mortífagos que son incapaces de levantarse ninguno y de decirle que él ha conseguido que se cierre un medio de comunicación, que haya personas que vayan a engrosar las listas del paro, que haya gente que se haya quedado sin trabajo, por el solo hecho de que no le gusta la línea editorial de ese medio supuestamente contra el Real Madrid. A mí se me abrían las carnes escuchando la otra noche a Miguel Rico en el partidazo de COPE decir que todos los periodistas conocen casos de medios de comunicación que han cedido a las presiones de Florentino Pérez. Pero ¿cómo podéis ser tan sinvergüenzas de ocultar esos datos y de no decir claramente qué medios de comunicación son, aunque basta leer algunas líneas, aunque basta ver algunos programas, aunque basta escuchar algunas tertulias para hacerse una idea de esto? Tienen la poca decencia de reconocer que lo saben, pero no sacan a pasear la lengua, no sea que el señor tenebroso o algún dementor se la vaya a cortar. Aquello parecía, desde luego, aparte de lo que he mencionado al principio del vídeo, pues más que una asamblea, el chiringuito. O sea, este individuo va a vender el Real Madrid a trozos, porque es lo que va a hacer, y todavía se cree en el mantra de el Real Madrid pertenece a sus socios, que es un mantra como aquello de las 15 Champions, o 16 o 18, las que tenga. Y resulta que se pone a hablar de Negreira, que dice que no es normal que en los últimos años ellos hayan ganado tantas Copas de Europa
pero que sin embargo apenas han ganado ligas. Que dice que eso no es normal. Pues yo te explico el por qué es eso. Porque eso, ese razonamiento, tiene nombres y apellidos y son los siguientes: Michael Oliver, Víctor Casay, Mark Lattenburg, Damir Escobina, Gianluca Rocchi, Bjorn Kuipers. Es que pregúntale a Donnarumma, pregúntale a Buffon, pregúntale a Müller, o pregúntanos a los atléticos cómo es la trayectoria del club del señor Tenebroso en la Copa de Europa. Porque desde luego que no es normal que tenga tantas Copas de Europa. ¡Claro que no lo es! ¡Claro que no lo es! Primero las vasijas de barro regaladas, y después lo que año tras año hemos estado viendo, ya no solo en finales, sino en eliminatorias, partido tras partido. Es, insisto, verdaderamente vergonzoso, escucharle razonamientos que dicen, como por ejemplo que las competiciones UEFA son formatos que perjudican al espectáculo y a los aficionados, cuando el verdadero aficionado al fútbol está encantado. Está encantado con el formato, por ejemplo, de la Copa de Europa. Pero claro, él no quiere eso. A ver si va a haber competitividad. A ver si va a quedarse fuera de la Copa de Europa. O a ver si ya no va a haber otro doble toque al que agarrarse como clavo ardiendo para así poder pasar a otra eliminatoria. Como digo, muchas de esas vergüenzas no se sostienen como el decir que no es normal que en pleno siglo XXI ver el fútbol por televisión sea cada vez más caro, cuando la tecnología permite modelos, incluso gratuitos, que benefician a los aficionados. ¿Qué le importan a este individuo los aficionados? A este señor no le importan los aficionados absolutamente nada. Pero lo mejor de todo es que los que menos le importan son los que van a su estadio. Esos son los que menos le importan. ¿Sabéis por qué? Porque su fidelidad la tiene garantizada. Están lobotomizados. No es más que un Walking Dead cualquiera el ver a esa masa aborregada y sin nula capacidad autocrítica. Han comprado ese contra todo y contra todos falso, cuando lo único que hay es un conductor suicida, un kamikaze que está contra la Liga, contra la Federación, contra la UEFA, contra los clubes, contra los árbitros, porque no los controla. Y ese es su único objetivo: controlarlos y dominarlos. Que uno esté en contra de la Superliga, que uno esté en contra de el intento de manipulación, de control de este individuo sobre la Liga, sobre el fútbol español, no quiere decir que esté a favor de la UEFA o que esté a favor de Tebas. Considero que Javier Tebas y Florentino Pérez son los personajes más siniestros, abyectos y dañinos que ha existido en la historia del fútbol español. Muchos dirán Rubiales. Las Rubiales a lo mejor no tanto, porque a este señor se le olvida mencionar que él estuvo en la junta directiva de la Federación Española de Fútbol con Rubiales. Pero como digo, estar en contra de estas cosas no quiere decir estar a favor de lo que hay. Pero desde luego que es una obligación moral de cualquier aficionado al fútbol limpio, al fútbol sin corruptelas, al fútbol para los aficionados, entendiendo como aficionados a seguidores, no a clientes, que personajes como Florentino Pérez desaparezcan cuanto antes de los clubes de fútbol. Dice que media Europa, los clubes están arruinados. Es mentira. Una pésima gestión como la que él realiza, es lo que arruina a clubes como el Real Madrid. Triplica el coste
de la ampliación del Santiago Bernabéu y nadie le dice nada. Y sin embargo se permiten criticar la gestión de Joan Laporta en lo que a la remodelación del Nou Camp se refiere. Dice que es el club que genera no sé cuántos miles y miles y miles y miles de millones de ingresos. ¿Y cuánto gasta? Porque de eso no habla. Porque eso no lo menciona. Pero tranquilos. Tranquilos a todos los miembros del rebaño. Lo tiene todo atado y bien atado. Desde la política, como cuando consiguió que tanto PP como PSOE se pusieran de acuerdo para votar contra una ley, contra unas disposiciones que según él perjudicaban al Real Madrid. Bueno, pues también tiene atado el futuro del club, que seguirá siendo de los socios, a pesar de que lo va a trocear y lo va a vender por parcelas. Mirad, el fútbol hace ya mucho tiempo que dejó de pertenecer a los aficionados. Personajes como este señor que llevan la mentira por bandera, recordad todo lo que hizo y lo que lleva haciendo años contra los árbitros, por el solo hecho de no controlarlos. Me viene a la cabeza también cuando dice que podría citar muchos ejemplos, pero se va a detener un episodio reciente. ¿Cómo es posible que en la previa de la final de la Copa del Rey, el árbitro encargado del VAR, recordad, González Fuertes, amenazara en una rueda de prensa abierta y públicamente al Real Madrid con que los árbitros iban a tomar medidas contra nuestro club y que estaban más unidos que nunca y que se iban a enterar y que se iba a enterar el Real Madrid? Es que esto es mentira. Ni González Fuertes ni Munuera Montero, que dieron aquella famosa rueda de prensa, mencionan al Real Madrid en ningún momento. Pero ya estaba poniendo la venda antes de la herida que supuso perder la final de la Copa del Rey. Y como esto que os estoy diciendo, no hay más que mentiras, falsificaciones, tergiversaciones en un discurso de hora y pico que tuvo la ovación cerrada de todos los Walking Dead y mortífagos que apoyan a este señor. Como os decía antes, gracias a personajes como el señor Tenebroso, como Javier Tebas, como Jan Infantino y tantos otros, el fútbol ya no nos pertenece. Nos quedan pues estos pataleos. Un zumbado del Atleti puesto delante de una cámara diciendo su opinión. Porque no busquéis nada de crítica en los medios de comunicación que prácticamente en su totalidad este individuo controla. Combatir el mal es una obligación moral. En este caso de todos los aficionados al fútbol. Porque individuos como este dicen que el club pertenece a sus socios, pero realmente nos han robado ya no solo nuestros clubes, ya no solo nuestra identidad, sino que ahora directamente lo que quieren es robarnos nuestra pasión. Depende de nosotros. En muchas ocasiones lo hemos tolerado. Ahí está el recibimiento que realiza la afición del Real Madrid a este individuo cada vez que sale en público, sin saber que están cavando su propia tumba. Y si no, a la vuelta de unos años lo veremos. El fútbol ya no nos pertenece. Los clubes ya no nos pertenecen, por mucho que individuos como este se llenen su anciana boca de decirlo. Pero el problema ya no es él. El problema son esos equipos de filiación sincronizada que hay en los medios de comunicación, estómagos agradecidos, y lo que es peor,
en las gradas de nuestros estadios. Hasta el próximo vídeo.